Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Este testimonio de hoy es muy bueno, sí es bastante largo, pero por eso quiero hacer esta introducción. Ella ya conocía de Dios, sabía de la palabra, todo lo tenía en la mente, no lo tenía en el corazón, y eso empezó a traerle problemas en su relación. Dios trajo milagrosamente a su esposo, es increíble lo que va a contar a ella. El proceso de cómo Dios trae a su esposo es todavía mucho más impactante porque ella entendió que oraba mal y el Señor le mostró cómo tenía que orar por su esposo. Ella nos quiere también comentar las capas de arrepentimiento por las que tuvo que pasar. Capas de arrepentimiento. No fue simplemente uno reconocer que se había equivocado en una cosa. No, cómo el Señor la llevó a hacer una lista de las cosas que debía entender que hay que cambiar, y sobre esa misma lista la llevó a que le pidiera perdón a su esposo para poder colocarse a paz. También en todo este proceso de separación, que es la tercera vez que se separa en 4 años, el Señor le empezó a mostrar todo lo que ella podía aprovechar en el tiempo de separación para crecer espiritualmente y como persona. Y por eso el video se hizo largo, porque por más que yo trate de cortar cosas que de pronto se puedan obviar, había tanto material tan importante porque es demasiada dirección de parte del Señor. Hay mucho para discernir y yo creo que cada minuto de este video es importante para su vida. Yo trato de hacerlos muy cortos para que usted no se aburra, pero después me empecé a cuestionar sobre eso, porque estos videos no son para entretenernos, no es para distraernos de un momento aburrido, sino que son para edificarnos. Entonces creo que si usted quiere realmente salir de este problema, le va a servir el camino que recorrieron otros y cómo Dios les enseñó y les devolvió las esperanzas y la fe, y ahí es que esa promesa se hizo realidad. Así que espero que lo hagan con atención. Por favor, si quieren dejar alguna pregunta en los comentarios, si quieren mandar a decir algo a quien les comparte sus testimonios, también va a ser de bendición para ellos. Así que mucha atención. Bendiciones. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, bien, gracias a Dios, bendiciones a todos los que estén oyendo también. Como sabes, estas entrevistas están más enfocadas. ¿Qué pasó en tu vida? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Antes del Señor o antes de que el Señor hiciera una restauración? Conocí a mi esposo, que él era cristiano, Ujú. y bueno, el Señor me llamó con procesos bien complicados. Mi mamá se enfermó, mi tía falleció, que era la que llevaba el hogar, dejó una niña pequeña, entonces era un caos, quedamos sin sustento, yo tuve que hacerme cargo de mi prima, de 5 años en ese entonces. Y entre eso estaba mi esposo, bueno, bueno, era amigo, compañero del colegio de chiquitito incluso. Ok. Y así fue como llegué al Señor. Había terminado una relación también de 8 años, que era lo que más me acercó también a buscar a Dios, porque yo quería recuperar a ese varón que no era el que Dios quería para mí. Así que así llegué al camino de Dios. Empecé a ir a los cultos, porque cuando uno está en necesidad va a cualquier parte, como uno no tenía esa convicción de fe, y ahí Ujú. empezó a gatillar de nuevo esa inquietud. Veía las alabanzas, que eran hermosas, veía a todos los hermanos con su anillo de casado, que era lo que yo quería también. Entonces así fue que me empecé a acercar más a Dios. Me costó caro, sí, porque como mi mamá, mi familia todos católicos, Ujú. mi mamá incluso me levantó la mano porque me dijo, te convertiste en, bueno, acá en Chile le dicen canuta, te convertiste en canuta, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre? Y se me tiró encima y me empezó a pegar. Mm. Y fue así que yo me tuve que ir a la casa de mi hermana. Con mi esposo nos pusimos a vivir juntos, porque él vivía en mi casa, pero no vivíamos juntos. Ujú. Él estaba alquilándonos porque como quedamos sin ayuda, o sea, sin la persona que trabajaba y yo estudiaba, Ujú. él se fue para allá y empezó a pagarle un dinero también de arriendo a mi mamá por su pieza que él tenía atrás. Y Ujú. como supo lo que pasó, se fue donde mi hermana, y yo, bueno, no quería tampoco vivir con nadie porque yo quería, todavía, pese que estábamos de novios, yo quería volver con el otro. Pues yo le decía al Señor pues, que nos ayudara, que si Él quería que estuviera con Oscar, que Él nos mostrara, nos guiara. ¿Oscar es tu ex o Oscar es tu actual No, novio? mi esposo, Ah, ok, mi claro. esposo. Ujú. Entonces empezamos a vivir juntos. Mi mamá, mi familia no me enseñaron a ser una buena dueña de casa. Me criaron, mi mamá muy sobreprotectora. Mi papá falleció a los 9 años y mi Mm. papá era mayor que mi mamá, 35 años, tenía otra mentalidad. Claro. Entonces le decía a mi mamá, no, mi hija, bueno, aparte de que fui el conchito, como se le llama acá, que es la última, mi papá tuvo 10 hijos, conmigo fui la 11 y era la última chiquitita, pues ya a sus años.
Entonces me daba lo mejor y decía, usted no va a ser empleada de nadie, usted tiene que ser servida. Y yo creo que eso le quedó a mi mamá. Y imagínese después, yo casada, no sabía lo que era barrer, lo que era ser ordenada, me gustaba todo hecho, todo servido y todo rápido, todo ya. No, y me imagino que no sabía ni hacer una sopa. No, o sea, igual algo, pero no era, no es, o sea, no es lo suficiente, Ok. porque era comer siempre la misma cosa. Entonces, Sí, no, pobrecito. la primer sopa que me hizo mi esposa, ya no sabía hacer sopas y hizo una agua clara allí con unas papas flotando. Fue lo más horrible que me pasó. Te entiendo, te entiendo. Ay, sí, no, bueno, no sé, mi esposo me decía que estaba rico, yo lo encontraba rico, sí, pero pobrecito, lo tuve mucho tiempo comiendo arroz, sopa, fideo, huevo. Entonces, no, más, Estaba muy aparte enamorado. de, Estaba muy enamorado. sí, yo creo que sí, pobrecito que sí. Bueno, conocí a unos hermanos, que esa es la otra parte del evangelio religioso, que yo le llamo. Bueno, yo veía todo tan bonito y estos hermanos eran diferentes. Claro, como dice la escritura, que por fuera se ven con apariencia piadosa, hermosos, y Ujú. me gustaba lo que ellos hablaban, porque hablaban cosas que la iglesia no decía. Empezaban a hablar de doctrina, por ejemplo, del pecado. Me gustaba escucharlo y yo empecé a contar mis problemas, Ujú. pero no tomé en cuenta que ellos eran solteros. Entonces un casado Mm. tiene que ir a pedir un consejo a un casado. No puedo ir donde otra persona porque no sabe. ¿Por qué nos va a enseñar un soltero? Aparte era más joven que yo, este hermano. Me decían cosas como, no, eso es pecado, porque como religiosos veían todo que era mal. Que no, que usted no puede ser cariñosa con su esposo porque es pecado, que la mano, donde fuera ellos veían pecado. Y yo, como me lo decían por la palabra, porque los religiosos también tienen eso de tener mucha Acomodar, palabra. acomodan la palabra a lo que te quieren decir que hagas. Ujú. Exacto. Y yo no les cuestionaba nada. Y sí, en eso, gracias a Dios, que no sé cómo llamarlo, pero tenía esa cosa de ser obediente. Se Entonces, llama, lo que me decían, lo hacía. ok, ok, porque pensé que ibas a decir que gracias a Dios, pues entendías que algo no estaba bien. Ujú. Sí, sabe que algo me quedaba dentro como ruido, como que no me hacía sentido, pero como era por la palabra, yo decía, bueno, y siempre tenía esa sensación de que además estaba llena de pecado, que era la leprosa, que no sé qué, que no entendía lo que ellos hablaban porque yo estaba mal, Ujú. porque así me hacían sentir también. Claro. Entonces como que dice, bueno, es por la palabra, hay que hacerle caso, pues, total es la palabra. Pero sí yo tenía esa inquietud dentro, como que algo no cuadraba, pero le hacía caso y empecé a cuestionar a mi esposo, a querer decirle lo que él no hacía por la palabra, Ujú. porque a mí le decía, no, eso no se hace, que es pecado, eso no se hace, que es pecado. Se aprende uno unos versículos para escupírselos en la cara al esposo cuando no está haciendo lo que Dios quiere. Exactamente eso, que yo sabía la parte que él tenía que darme como esposo y como supuestamente él que era cristiano antes que yo, le echaba la palabra y era para contender, exactamente, Claro, como claro. después comprendía que en este último proceso, porque he tenido, a ver, llevo 4 años casada con mi esposo, 4 con la ley de los hombres y el año pasado nos casamos recién ante Dios, Ok. también después de una separación, o sea, ha sido una separación por año, llevamos 3, 4 separaciones. Muy bien, muy bien. Unas vacaciones para Cada uno. descansar. Sí, pobrecito, yo lo tenía cansadísimo, aparte de ser desordenada, floja, el mal carácter, horrible, escandalosa, gritona, atrevida, violenta, agresiva, no, horrible, horrible. Y yo tenía ese mal también de querer que él fuera más amoroso conmigo. La mujer de por sí les gusta escuchar que el esposo los diga que las ama, qué sé yo, y tendemos a pensar que el hombre tiene que sentir y ser igual que uno. Y no es así, somos mujeres, los hombres piensan, sienten diferente, pero yo no sabía eso. Claro. Entonces yo quería que él hiciera lo que yo quería, o sea, ¿por qué no me ama? ¿Por qué no me dice que me quiere? ¿O por qué no hace esto? Y en este último proceso comprendí que, como dice la palabra, que no tenemos que hablar de lenguas ni de palabras, sino que en hechos y en verdad. Entonces él me Eso. demostraba su amor, pero con sus hechos, pero yo no estaba conforme, porque no entendía esa parte del amor, porque en mi familia, en mi crianza, desde mi niñez, no había ese amor, siempre una familia escandalosa, gritona, disfuncional. Entonces yo no entendía lo que él hacía. O cuando yo peleaba y discutía, él se callaba y me sonreía solamente. Y a mí más me irritaba, porque decía, ¿por qué no me contesta? Decía, ¿por qué? ¿Cómo no le importo? Me ve llorando y no le importa que estoy sufriendo. Entonces yo también quería que él fuera como yo, que no entendía por qué no se ponía en mi lugar. Entonces, en vez de apagar la leña, o sea, apagar el fuego, le echaba más leña. Ujú. Ya,
contéstame. Y ahí venían los insultos, venían los amarreos también, O sea, no y se la palabra. pegaban, no se pegaban, pero forcejeaban físicamente, se agarraban. Yo los tironeaba, lo echaba, cuando no me escuchaba se iba a la otra pieza, le tiraba agua, imagínate, así como que no quiero que duermas, decía, escúchame, decía, escúchame lo que te estoy hablando, decía. Y él es manso, y yo no entendía esa parte de la mansedumbre, yo pensaba, lo tomaba que era una indiferencia, que no le importaba lo que yo sentía. Y entre tantas separaciones que tuve, recién hoy día comprendo que ese problema del autorrechazo lo tenía yo desde pequeña. No Orfandad. era que, Un- exacto, no era exacto. que él me rechazara, era yo. Nunca me sentí cómoda en ninguna parte. Ujú. Era vergonzosa. Yo cuando estudiaba, de hecho en la universidad, me iba al baño en los recreos para que nadie me viera, para que no me vieran que andaba sola. Entonces el problema era mío. Las heridas del alma las traía yo, pero me molestaban y por eso sobre reaccionaba a lo que mi esposo me hacía. Te Y lo veía a él como desquitabas. culpable. Te desquitabas con el que pudieras y claro, el esposo como lo veías que no se defendía, que era ahí aplacadito, más aprovechaba uno de eso. Te entiendo. Sí, de verdad que da vergüenza, porque ahora recapacito, hice todas esas barbaridades ante la presencia de Dios. Yo sabía que Dios nos ve, que nos escucha. A comparación a mi esposo, en cuanto a la letra de la palabra, sin jactarse, sé Ujú, más que él, leo más. ujú. Entonces, como dice la misma palabra, la letra mata, cuando no hay conocimiento profundo, y Discernimiento. me envanecí. Cuando Me uno no envanecí. tiene discernimiento, lo que uno lo dice más es desde su propia lógica que desde el Espíritu Santo, porque muchas veces he visto que el Espíritu Santo más nos dice es que nos quedemos callados, que nos pongamos a hablar. Y en mi casa pasa mucho eso con mi esposa, que obviamente nosotros hemos llegado a un nivel donde el amor y el diálogo, ya no tenemos discusiones con ofensas. Nosotros no necesitamos gritar ni de pronto sacar cosas dolorosas, sino que de pronto nos quedamos callados, de pronto como con mala cara. Pau me aplica mucho es la indiferencia. Me deja hablar por unas horas o hasta ese mismo día. Y antes yo entraba en ese conflicto de venir, pero hablemos, ¿por qué me vas a tratar así y alegarle? Hasta que más vale, en vez de ponerme a pelear con ella, venía aquí a la habitación donde estamos grabando y me colocaba a orar. Le decía, Señor, pues yo primero te quiero pedir, Señor, que me muestres a mí en qué estoy equivocado, qué hice mal, ¿sí? Y por favor, Señor, yo no quiero alegar con ella, yo tengo este punto de vista, yo quisiera que tú trajeras claridad a los dos, quién es el que está equivocado, qué podemos hacer. Y en verdad, Exacto. al tiempo de unas horas o minutos a veces, mi esposa llegaba al cuarto y me decía, mi amor, mira, yo estaba ya sentada y el Señor me empezó a hablar de que en verdad había hecho algo malo y quiero pedirte disculpas y claro, hagamos tal cosa, pero llegábamos juntos a un acuerdo, ninguno quedaba sobre el otro. Cuando le entregamos la relación a Dios, Dios obra de esa manera, porque permite, ¿no? La intromisión en tu mente y en la mente de tu cónyuge. Continúa, claro. Sí, exacto, no sé, es muy cierto lo que usted dice, porque, como le digo, yo ahora comprendo lo que dice la palabra, que uno se envanece en la letra. Y yo le comentaba a mi hermana, que es la que me ha guiado también, yo notaba en mí que tenía la palabra, no sé, por explicarlo aquí en mi mente solamente, pero me era muy fácil olvidarla o aplicarla un ratito y dejarlo todo como religiosa. Entonces yo sabía mis faltas, o sea, ya tengo que ir a confesarlo porque así el Señor me libera y me perdona. Y Ujú. no me di cuenta que yo hacía eso, pero no estaba esa convicción porque la palabra no había caído donde tenía que caer, en el corazón profundamente. Ujú. Entonces, en este último proceso, o sea, un texto que me ayudó mucho y es la parábola del sembrador. Entonces, yo me identifiqué, y dije, Señor, y le dije, Señor, perdóname, fui piedra, fui pedregal, recibí la palabra con gozo, la vivía medianamente con lo que yo podía entender, pero cuando venía la prueba y me abrían esa herida o me molestaban, echaba a perder las cosas. Tocaste otro tema importante. Varias personas me preguntan que cómo podemos saber cuándo estamos preparados, cuándo ya estamos transformados o convertidos. La respuesta es esa. Cuando viene la prueba, usted se da cuenta realmente si hay algo en su corazón o qué está en su mente. Ahí está. Ujú. Exacto. Me llamaba la atención porque yo entendía que el Hijo de Dios no practica el pecado. Ujú. Entonces yo le decía, Señor, si yo te lo confesé, si yo ya te pedí perdón y supuestamente pasé con dolor, tuve 3 separaciones, o sea, cada una, la primera fue horrorosa,
porque no tenía idea de nada, estaba recién entrando en el Evangelio, leía la Biblia, no entendía ni jota, y ahí también hay que reconocer la pereza espiritual, porque uno tenía que haber persistido en leer la palabra igual, entendiéramos o no entendiéramos, leerla igual, pero yo me ofuscaba, decía, no entiendo, pero la dejaba. Dice, Ajá. prefiero no leerla, decía, Señor, tú me vas a hablar de alguna u otra manera. Y empecé a descansar en los hermanos. Ya el otro proceso fue también doloroso. Y decía, Señor, de nuevo me equivoqué. Y fue mucho peor el proceso porque yo ayunaba 3 semanas. Gracias a Dios también, su misericordia. Yo creo que fue que adelantó la respuesta, porque yo no comía ni bebía agua, ayunando, pensando que era algo noble para que llegara el esposo. Y supuestamente yo ya me había arrepentido, ya había confesado, y ahí también en esta última ocasión el Señor me enseñó la diferencia del remordimiento con el arrepentimiento, que no es lo mismo. Entonces yo decía, Señor, si me hubiera arrepentido genuinamente, no hubiera cometido los mismos errores. Por eso es que yo sabía que había algo malo en mí, porque cometía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y decía, algo pasa. Y no entendía, ¿por qué, Señor, si te pedí perdón? ¿Por qué si sufrí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí es cuando nos dice que nosotros lo honramos con nuestra boca, pero el corazón está lejos de él, porque no lo había entregado el corazón y yo lo hacía religiosamente. Sabía que tenía que ir a pedir perdón, sabía que tenía que ir a confesarlo, pero no estaba esa convicción de pecado. O sea, no tenía tanta profundidad en ese aspecto que estaba fallando a Dios. Y eso es Increíble. lo que me aprendió. Y con el ayuno también hay que ser bien sincera, porque uno cuando quiere algo puede inconscientemente, porque tampoco en ese momento no lo entendía. Yo decía, te ofrezco el ayuno con un motivo noble, pero yo estaba siguiendo mi deseo propio, que era que volviera. Y ahí yo ahora, también en este último proceso, comprendí que no era un ayuno grato. Yo quería doblarle la mano al Señor, había una rebelión, porque decía, Señor, yo no voy a dejar de ayunar hasta que Él regrese, porque sé que tú me escuchas. Lo digo súper religiosamente, dice, me escucha y lo vas a hacer. Y es que mira que esto del ayuno mal hecho nos pasa muchísimo. Y por eso la palabra dice que mi pueblo perece a causa de su ignorancia. Así dice la Así es. palabra y eso es re clave. Entonces, claro, nos han de pronto enseñado que el ayuno tiene que ser como un sacrificio que yo le hago a Dios para que Él a cambio de eso me dé lo que le estoy pidiendo. Eso nos lo han Mm. enseñado de alguna manera religiosamente. Entonces, lo que estás diciendo allí, también la palabra decía un momento que Dios les dijo, estoy cansado de esos ayunos de ustedes que después van y hacen con el hermano todo lo malo. Sí, salen de ayunar conmigo para venir a seguir haciendo todas las cosas que me ofenden. Entra el tema de la adoración. La gente piensa que la adoración es un momento en la iglesia cuando levanta las manos, cierra los ojos, llora, pero no, la adoración eres 24 horas de cómo actúas Amén. con el otro, quién eres. Y esas cosas que uno Sí, va confundiendo, pero entiendo más o menos que esto lo viniste fue como a entender desde tu tercer divorcio, separación de tu esposo, sí, ¿cierto? separación. O Sí, sea, esta es la tercera. aclaremos, ha sido un solo esposo, 3 separaciones hasta el momento. Sí, en 4 años, es una por año. Ok, ok. Imagínense, de hecho, ahí también comprendí ahora que el Señor, claro, adelantó la respuesta, pero yo creo que fue por misericordia solamente de haber dicho, esta pobrecita se me va a morir de hambre y de sed. No, Y no, no, ahí no. comprendí, Ahí aplica el concepto de por qué los israelitas se demoraron 40 años en el desierto. es, Hasta que sí, uno, Dios sí quiere restaurar un matrimonio en un chasquido de dedos, de un día para otro. El problema somos nosotros, que esa soberbia, ese orgullo, esa negación, y ahí es donde empezamos a comer días, meses y años, todo por no rendir primero nuestras vidas. ¿No te pasó? exacto, exactamente, así fue porque ahora yo comprendo, dije, Señor, si yo hubiera sido paciente, no hubiera persistido en ese ayuno abominable y tú hubieras tenido el tiempo para sanarme a mí, yo no hubiera cometido los errores que ahora comprendo. Anteriormente el Señor, claro, desde el año pasado me enseñó muchas cosas, cómo tenía que ser la esposa, tomaba esta hermana que tiene 85 años Mm. y es mi única amiga, no tengo más amistades, y ella me lleva siempre por la palabra. Y ella siempre me dice, ¿me entendió, Claudita? Yo, sí, hermana, sí entendí, lo entendí. Amén, Y voy y lo amén. pongo por obra y no me duró nadita. Bueno, ahí también veo que como todas las cosas nos ayudan a bien, porque al principio uno no tiene consuelo. Cuando mi esposo en este último proceso fue súper triste porque él me fue a llevar a dejar al trabajo
Ya estábamos medio distantes, había una pelea bien fuerte en la semana anterior y en la última noche él fue la primera vez que puso una almohada en medio de los dos. Y yo me fijé en eso. Y yo estaba triste también, no quería ni siquiera ir a acostarme ahí ya con él, me iba a acostar más tarde, cuando ya se durmiera, me quedaba acá en el living, orando supuestamente, y voy al baño en eso y digo, ay Señor, ya no quiero más, ya estoy cansada, míralo, no me toma en cuenta, aquí. Dije, ya sé tu voluntad, dije, Señor, si quieres llévatelo, si quieres no te lo lleves, no sé qué puedas hacer, pero estoy cansada. Entonces al día siguiente me dejan el trabajo como si nada, fue súper amoroso, o sea, atento como siempre, me hizo el desayuno, me llevó al trabajo y después a la hora del almuerzo yo le digo si me pueden enviar dinero porque no, me iba a quedar a más horas en el trabajo porque no sabía si me iba a casa todavía o no. Entonces me envió, no me dijo nada. Eso también me llamó la atención porque me quejaba mucho de que él a veces no suplía mis necesidades. Ahora entiendo por qué no lo hacía también, porque caí en el error de compararlo con los novios anteriores. Que esto me daban todo y tú que eres mi esposo, le decía, no me dan nada, no tengo zapatos, mira cómo van. Entonces después yo entendí que yo no veía eso, yo veía que era tacaño. Entonces, ¿qué decía ahí? El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y dice, mira, tú que te dices cristiano, eres peor que un incrédulo. O sea, mira cómo me tienes, o sea, no tengo ni Claro. zapatos. Esta era tremenda. ¿Sabe? Usted cumple una característica muy particular en el grupo. La mayoría de las personas que hemos entrevistado, todas se ven todas nobles, buena gente, tan lindas, tan del Señor, y por dentro son tremendas. Sí, no, yo no, sí, yo fui la peor, yo siempre me da un horror, porque ahora entiendo cuando Pablo decía, queriendo hacer el bien que quiero, no lo hacemos, porque no hemos entregado la carne, no hemos entregado el ego. Yo ahora entendí, porque aparte yo soy ignorante, ni siquiera, decía, hermana, ¿sabe que yo siento algo dentro? No sé si el espíritu, no sé si el alma, no sé qué cosa es. Decía, pero algo me pasa dentro. Cuando tenía angustia, no sé qué es lo que era la angustia, pero ya ahora el Señor me enseñó, me da una sensación por el vientre, todo se me conmovía, la opresión, y todas esas cosas el Señor me empezó a enseñar de mí misma, porque vivía como animalito, yo sentía algo y reaccionaba. En Ujú. cambio ahora ya el Señor me dijo, espérate un poquito, medita, ¿cómo te empieza esta emoción, es lo que sientes? Y discernir, ¿es de Dios, no es de Dios? Esto se llama ira, esto se llama amor, esto se llama gozo, y ahí uno ya también tiene ese lapso para pensar antes de reaccionar, porque como le digo, anteriormente, cuando uno no le entrega a nuestra mente, nuestro ser al Señor, nos duele algo y ¡ay! Empezamos a hacer el escándalo. De pronto ahí estás tocando un tema que nos lo nombramos mucho en el manual de restauración, no sé si lo viste allí. Hay que aprender a controlar las emociones. Las emociones no nos pueden controlar a nosotros. Y es precisamente en el espíritu donde está esa victoria. Porque cuando uno realmente se llena del Señor, ya la carne no es la que manda. Y ahí es donde uno logra quedarse callado, ahí es donde uno logra esperar. Igual con el manual vino a confirmar muchas cosas, Ujú, porque pese a que me enseñaban, tenía un espíritu igual ahí de incredulidad. ujú. Entonces, como fui muy tarde a veces, como para comprender, decía, sí, sí, esto es de Dios, sí, es verdad. Pero a veces quedaba esa duda, entonces yo necesitaba más. Y con el manual, oh, y es lo mismo que me decía la hermana, entonces, ¿verdad? Esa es esto. Claro, ahí nos andamos por emociones, no nos pueden controlar, porque Ujú. nosotros andamos por el espíritu, no por las emociones, no por sentimientos, no por la carne. Si es que nos decimos que somos hijos de Dios, andamos por el espíritu. Las emociones las emociones son un regalo de Dios. Creo que en su manual también creo lo leí por ahí. Pero Ujú. son para diferenciarnos a las cosas inertes. Pero cuando nos controlan, dejan caos. Porque yo al menos era de estas emocionalistas total, llanto explosivo, así como que un llanto desgarrador, mi esposo, Berrinche, imagínese. berrinche, Exacto. como un Y niño. yo no entendía que al hombre se siente impotente al ver a la mujer llorando a veces, o a lo que le pasaba a mi esposo, que no sabe qué hacer y prefería ignorarme. Y yo Claro, eso no lo entendía. Y decía, pero ¿por qué no porque me consuela? Porque ese es otro error que cometemos mucho, y es que en la falta de comunicación, de transmitir una idea con respeto, con educación, con amor, caemos en pensar que entre más show hagamos, más importante nos hacemos, o más vamos a incidir en el otro en que tenga que hacer lo que queremos. Y eso lo único que está generando es una ruptura de diálogo. No hay forma, ahí Exacto. no funciona de esa manera. Exacto. Y ese mal, yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos, que
tendemos a manipular las cosas y con el llanto demasiadas han ganado, yo creo, las mujeres haciendo eso, entonces se vuelve una arma de doble filo. Y ahí está la Jezabel, la que también el Señor me reveló que era una Jezabel, porque yo quería manipular a mi esposo, yo quería que él hiciera lo que yo quisiera, y aunque yo sabía que él era el sacerdote de la casa, mi cabeza, no me importaba un cuesco porque yo veía que estaba mal. O sea, pero tú me vas a guiar a mí, o sea, pero mira, o sea, pero ¿cómo? No puedo, no sé qué, decía, no se puede, decía, esto está mal. Tú misma atabas a tu esposo a cosas que realmente no le permitían progresar o salir de el error o equivocación en el que estaba. Sí, no, eso fue muy cruel porque mi esposo al menos, los dos éramos tímidos, pero él es muy, bueno, manso y más calladito. Pequé al sentirme superior en cierta forma, Ujú. porque, bueno, él en cuanto a tema de estudio, a lo mejor no tiene tanto estudio como yo. Entonces ahí también uno Sí, se envanece, esa es la se palabra. envanece. Entonces decía, pucha, pobrecito, no entiende. Bueno, voy a ayudarlo, pero cuando le enseñaba no era con humildad tampoco, era como, mira, Dios, esto tienes que hacer esto dice la palabra, mira, ¿entendiste? Ya, qué bueno, o sea, póngalo por obra. Y ahí empezábamos, pero sí tenía ese sentimiento, esa preocupación de que yo quería que él fuera salvo, que fuera mi cabeza, que fuera lo que el Señor quería, pero no lo estaba haciendo bien, haciendo la guerra, la batalla con mis armas y no con el espíritu, como dice el Señor, en vez de llevarlo en oración y mis problemas. Olvidaba que mi esposo primero es Dios, que a él yo tenía que pedir mis necesidades, que él es el que tengo que llevarle mis quejas y no a mi esposo porque él ya venía con problemas, con Hay cosas. otra cosa que uno cae mucho como error y es que trata de evaluar al otro desde mis fortalezas. Miro sus debilidades y sobre eso le quiero hacer la guerra. Hay que entender que mínimo también él tiene unas fortalezas que tú no vas a superarlas porque también tienes tus debilidades en esas áreas. Y te digo que realmente es más sabio el que calla que el que mantiene hablando, porque muchas cosas Así puede uno es, decir mal equivocadas. Y con mi esa, esposa también pasó algo muy similar con lo que estás narrando, porque mi esposa es muy estudiosa, como en los dones de maestra, pero mi don no es tanto estudiar, mi don es más evangelístico. Encuentro cómo comunicar las ideas, ¿sí? Cómo hablar del Señor. Lo interesante es que como yo soy tan rápido para hablar y pensar y muy hábil, ella no. Precisamente para construir una buena idea se toma un tiempo para pensar, para analizar, acomodar y ahí sí habla. Yo tampoco entendía eso que estás reconociendo y yo era como forzándola, como diciéndole, pero ¿por qué eres tan lenta? ¿Por qué te demoras tanto? ¿Qué pasa? Avispate. ¿Y qué va? Es uno que también está equivocado, que esto es como un carro. El uno tiene que ser acelerador y el otro tiene que ser freno. Si los dos son aceleradores, se mata el carro. Si ambos son frenos, pues tampoco avanza. el Señor me enseñó que todos nosotros somos completos en Cristo. No es que necesitemos para vivir o al esposo o a la esposa, pero somos un complemento, porque lo Ujú. que yo carezco lo tiene Él y eso yo no lo veía. Y lo que Él no tiene, lo tengo yo. Entonces ahí, si lo llevamos a Cristo, pueden hacer cosas maravillosas el Señor cuando se cumple ese rol del matrimonio. También ese tema de saber ubicarse y no caer en la idolatría del esposo o en la egolatría también, hay que saberlo discernir. No, nos complementamos, pero no es que nos podamos vivir sin el otro, la vida viene de Cristo. Y ahí también yo me di cuenta que yo estaba adorando a mi esposo porque llegaba, pese que no era muy atenta, y me esforzaba así en tenerle su tecito, cuando todo. Yo me di cuenta, una de las oraciones, cuando le decía esta última vez al Señor, ay, que yo quiero que vuelva, y tenía un dolor tan grande, y perdóname, Señor, y qué sé yo, pero tráelo y traer, y el Señor ahí me habla y me dice, ¿y para qué quieres que lo traiga? ¿Lo amas? Y Brutal. sabes que fue así, el llanto paró, fue automático, yo me sorprendí porque tenía un llanto histérico, Desconsolado. casi un dolor, así, ¡ah! Y como me cesó las lágrimas, y lo más aterrador para mí fue que no tenía respuesta. Yo dije, ¿para qué quiero que lo traiga? Lo amo. Dije. Y ahí empecé y me acordaba de Primera de Corintios 3. Ya, el amor lo sufre todo, lo soporta todo lo espera, todo lo cree. Y yo decía, lo amo, no lo soporté todo, no le creía lo que me decía. No había ese amor que Dios quiere. Traía el amor a la idea del amor del mundo, el pasional, Controlador. exacto, y no el de Dios. Entonces yo ahí me quedé en silencio y decía, ¿qué quiero que lo traiga, Señor? ¿Qué hago? Y no tenía respuesta, y de no tener respuesta, después le dije, Señor, bueno, quiero que lo traiga
traigas porque para que se cumpla tu voluntad, de que tú intuiste el matrimonio, para glorificarte, pero no lo decía con convicción. Al final me quedé dormida. Dije, ya, Señor, buenas noches. Pero me quedó esa cosa ahí. Te diste Así una que, siesta espiritual, una siesta espiritual. es No, que aparte era en la noche, como uno no dormía nada. no, y es Entonces, que me parece interesante, también tocaste otro tema, es que Dios sí ve si tus lágrimas son de cocodrilo o son honestas. Y tal vez uno empieza a entrar en ese show de chillar y sentirse muerto, desconsolado, más pues por conmoverle a él también el corazón, pero me refiero a manipularlo. Y no es ningún bobo, él está viendo que en el corazón es pura necedad de uno, es puro berrinche, como un bebé. exacto, sí, pues, sí, él como nos enseña que no ve la apariencia, sino que ve el corazón, entonces eso yo dije, ah, Señor, y para mí fue fuerte la confrontación de cuando me dijo, lo amas, ¿y para qué quieres que lo traiga? Y después, en verdad, todo lo que le hice, todo lo malo que fui, y si ahí comprendía que si yo no cambiaba, iba a ser peor, iba a ser lo mismo, y no, es tremendo, cuando el Señor nos enseña algo y saber tener el oído abierto, a su voz, porque también comprendía que en estos procesos no solamente escuchamos la voz de Dios, también está la voz del enemigo y que hay que saber discernirlo, porque a veces que el Señor lo reprenda, me ponía cosas que era por la palabra y ahí yo también tendía a confundirme. Ponía palabras, textos de la Biblia que más que animarme, me hacían sentir peor y me hacía alejarme de Dios. Y decía, es Mm. verdad, soy así, soy malo, el Señor acá. La culpa Claro, nos y sabes, aleja de Dios. no me va a perdonar. Porque me lleva, por ejemplo, a textos de estas personas cuando les pasaba solamente juicio y Ujú. que no había perdón y que no sé qué. Y yo decía, Señor, no tengo perdón, no, soy muy mala, soy acá. Y no, y es saber discernir la voz del Señor. Y venía esa opresión, venía la angustia y esos momentos tristes. Y ya tenía lo único que tenía que hacer ir a orar, a reprenderlo. Y que también eso fue otra cosa importante que el Señor me enseñó, que antes de hacer la lucha espiritual hay que estar a cuentas con Dios, porque Claro. no podemos ir a hacerle frente al enemigo teniendo áreas de nuestra vida que todavía le pertenecen a él. Ujú. Entonces hay que entregarle esas cositas ocultas que el enemigo puede estar exigiendo derechos, porque él es el acusador de nuestras vidas. Entonces va, sube y baja al cielo y mira a tu hija, dice que te ama, por eso él también me lo hacía. Pero mira, permítame hacerle esto, y apuesto que se va a quejar. Y ahí fue así. Entonces yo decía, oh Señor, me quejé otra vez, sigo igual, quejumbrosa, sigo reclamona. Y después yo me imaginaba al enemigo riéndose de mí y yo parecía que lo estaba viendo y decía, uy, me hiciste llorar otra vez, te hice caso a tu voz. Entonces ahí ya también entendía cuando dice que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. El pecador dice esa. Una pregunta, ¿y ese acercamiento a Dios para distinguir su voz, cómo sucedió? ¿Abriendo la palabra y leyéndola donde cayera el dedo? ¿O tenías un ritmo? ¿Realmente tú orabas, leías la palabra, alababas? ¿Viste de pronto el hola que recomendamos para empezar esa intimidad? El de orar, leer la palabra y alabar. El hola no, leí solamente el manual, el Ah, hola ok, no. ok. De cómo hacer un devocional diario, cómo hacer un devocional personal, que les decimos, oren, lean la palabra y alaben, y que lo hagan en orden, la oración, perdón, Mm, la lectura de la palabra debe ser en orden, ¿correcto? exacto, eso sí tiene razón. Yo tenía esa vida anteriormente en el Evangelio. Yo leía por leer, agarraba la Biblia, Señor, háblame, donde cayera, y empezaba a leer. Ya, gracias, Señor, meditaba un ratito y ahí quedaba, nada Ujú. más. Entonces ahora comprendí y también es muy diferente. Yo lo descubrí en este último proceso, la diferencia de leer la palabra, o sea, orar y después leer la palabra. Es muy distinto Ujú. porque, bueno, oré, me acuerdo al Señor, dije, Señor, ahora yo voy a orar, o sea, voy a leer tu palabra, o sea, abre mi corazón, mi entendimiento, para que esa semilla caiga en buena tierra, o sea, Ujú. porque a veces no entiendo, también le reconocía, Señor, tú sabes mis limitaciones, Ujú. Señor, tú sabes que yo quiero aprender, pero hay cosas que yo no las leo y a lo mejor no las entiendo, pero también sé que todo tiempo es de Dios, de saber dar crecimiento y a la medida que nos vayamos despejando nuestra mente de cosas negativas, esa palabra va a ir haciendo más vida. Entonces en esa oportunidad, y fue una oración muy especial también, porque hay que orar pero con tiempo, no hay que solamente ir a arrodillarse y
Señor, perdóname, te confieso y te pido y te pido y gracias. Y a veces nos paramos y no esperamos que el Señor nos pueda hablar y lo dejamos con la palabra en la boca. Entonces hay Pasa que mucho. estar en silencio. Por eso dice, guarda en silencio ante Jehová. Entonces eso también me lo enseñó, porque yo iba, a veces me aburría, estaba arrodillada, y decía, no me llega nada desde el Señor, no me habla. Y empezaba a hablar sin sentido a veces, o hablar por hablar. A veces me preocupaba, decía, Señor, no tengo que decirte, me estoy secando, ¿qué te digo? Y empezaba a hablar. Y cuando uno ya se dispone, es un diálogo, porque yo me descubrí y digo, Señor, me pasa esto. Y él me respondía, y ahí era una conversación. Señor, siento esto, mira lo que me pasó. ¿Por qué? Y él me respondía. Y yo me di cuenta y dije, Señor, esto es una conversación. Y después leí la palabra y fue glorioso, porque algo, no sé qué pasó, y fue glorioso como iban entendiendo. Y decía, Señor, ¿por qué no lo leí? A veces me daba cuenta que habían versos que yo ya había leído todas estas veces, los pasajes, pero había una frase que cambiaba todo. Y decía, Señor, Mm. no vi antes esto. Señor, ¿por qué no lo descubrí? Claro. Bueno, Estaba ahí. ahí también toca hacer una aclaración, ¿no? Y es que el Espíritu Santo nos revela lo que necesita para ese momento. Y muchas veces no es el tiempo en que a veces nosotros leemos algo y no lo vimos, no era para ese momento, era ahorita, en este instante, ¿sí? Porque Eso. tal vez cuando habla de no es las perlas a los cerdos. Hombre, el Señor también sabe cuándo se va a desperdiciar con uno y tiene que dejarlo que uno en esta locura vaya, y caiga y se estrelle porque la palabra también lo dice, ¿no? Van a venir tropiezos y esos tropiezos también se necesitan, ¿sí? Estas caídas son las que hoy te han dado, te han traído revelación de lo malo que hacías, de que no estabas realmente tan buena como te creías, pero fue por los tropiezos. Exacto, ¿no? Y también esa es la importancia de los que estén pasando por este desierto, como lo llamamos, ser agradecidos. Si no fuera por estos tropiezos, estos quebrantos, y eso es lo que yo le agradezco al Señor ahora, porque en todos estos procesos que tuve, estos tres, me di cuenta que en cada uno ya estaba más fuerte que el anterior, que ya habían cosas que él me había añadido y que ya me ayudaron a llevarlo de mejor manera. De hecho, Ujú. en este último proceso igual ya ayuné un poco, no tanto, dije voy a comer porque para qué, tengo que seguir mi vida. También me asustaba porque decía, Señor, ¿no será que tú me quedes sola y ya no lo amo? Y me sorprendía que ya podía llevar una vida más normal. Entonces yo comparaba los otros procesos que eran días, semanas, casi el mes completo en el suelo llorando Mm. y sin hacer nada, durmiendo, llorando, escuchando mensajes, y habían días que se iban. Y yo pude haber aprovechado esos días para mí, para dedicarme a mi casa, para embellecerme, para que cuando llegara y no me viera siempre desordenada, porque las mujeres después que se casan se relajan. Entonces, o sea, pude haber ocupado ese tiempo para mí, Señor, también, para aprender lo que no sé, porque a veces mi esposo tenía eso, no, te quedó mal hecho y me enojaba. Pude haber practicado en todo ese tiempo, pero lo desperdicié. Mira, estás tocando algo interesante. Tanto que uno se mata porque quiere que la pareja vuelva ya, que llegue ya. ¿Para qué? Para que se encuentre la misma persona que es la que lo echa, la misma persona que es la que lo aburre. Hay que cambiar. Hay que usar el tiempo de la separación para permitir que Dios en esa separación trabaje en nosotros, para que cuando volvamos a estar juntos, o sea, esa reconciliación se pueda aprovechar. Y eso te iba a preguntar, en esta última vez que hubo otra vez reconciliación, ¿fue Dios el que la ocasionó? ¿O fue porque tú misma llegaste y llamaste, insististe y ahí fue que dijeron las cosas? ¿O algo así milagroso pasó? No, fue todo milagroso. De hecho, Ujú. los otros procesos y generalmente en todas las discusiones yo tenía ese mal de atormentarlo con llamadas, hasta que tenía que optar por apagar el celular, Hostigarlo. hostigarlo. Cuando se iba de la casa, salía detrás de él persiguiéndolo. Que Ay, escúchame, que nada, nada, nada. No, es lo peor que se puede hacer. Después Facebook, mensaje, me bloqueaba. Chao, chao Facebook. Messenger, chao Messenger también me cortó todo. Entonces, eso también aprendí que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, o queremos un amor que nazca, que nos dé nuestro esposo, porque le nace, que le vino de Dios, o estamos buscando ese amor forzoso que a la larga va a echar raíces de amargura y nos va a contaminar a los dos. Entonces, no, hay que recibir ese amor bendito que Dios solamente sabe derramar por su Espíritu Santo en nuestros corazones y no forzarlo, porque el hombre ya, y eso se lo aprendí de uno de los videos que escuché a usted, cuando el hombre ya tiene decidido irse, se quiere ir, y si nosotros empezamos a ir, más se quiere ir lejos.
Entonces, no hay que perseguirlo, hay que dejarlo, que se sane. También, bueno, tendrá que salir decía yo, a comer algarrobas por el mundo. Tendrá que pasar también porque en algún momento el Señor va a tener que hacerle el clic. En la medida que yo me acerco a Dios, Él también va a hablar con esa persona. Hay que dejarlo, no hay que estar encima. Y en este último momento me costaba así, yo no le hablaba, pero cuando me escribía un mensaje, como que le escribía varios, quería también que me conversara más, pero bien sutil, pero nada más. Y también me entristecía al comienzo de los días. Ya después no me hablaba nada, yo ya no lo llamé, no le insistí. Eso de que antes de ir a dejarle la ofrenda al Señor había que Ponerse en paz con los hermanos. claro. Ujú. Entonces, en ese aspecto yo no tenía paz. Me decía, Señor, permíteme confesarle, pedirle perdón de corazón a mi esposo que venga. A veces yo sentía deseos de llamarlo y ahí estaba la voz del enemigo, como le digo. Me decía, pero llámalo. Me decía, pero si te va a escuchar. Me decía, lo estás haciendo por algo que dice la palabra. Y yo después comprendía y decía, no, Señor, yo sé que no hay que hacerlo. Y Sí. ahí también empecé a discernir. Dije, no, 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 se lo voy a arruinar. No, Es no. que en el plano Y terrenal no hay nada que hacer ya, ¿sí? exacto, sí, es como que ya yo entendía que lo imposible lo tiene que hacer Dios. Yo tenía que esforzarme en sujetarme, en estar tranquila, en saber confiar. Entonces ahí cambió mi oración. Les decía, Señor, no sé qué ofrendarte, por ejemplo, pero necesito pues, pedirle perdón a Él que Él me perdone. Tráelo, le decía, porque no puedo. Ya entonces, ya después de esa oración, mi esposo hablaba con esta hermana que es la amiga en común de nosotros, la hermanita, y ella, el Señor la tomó, le dijo que tenía que perdonar, que si estaba la opción de que si yo pudiera llamarlo, por lo menos, para conversar, para pedir perdón o lo que sea que si él quisiera. Y Oscar le dijo, claro, no hay problema. Yo quería llamarlo esa misma noche, pero era muy tarde, estaba tan contenta y aguanté. Le mandé un mensaje, le dije, Oscar, ¿puedo llamarte? Me contestó en la noche también y me llamó. Y gracias a Dios me pude desahogar. Me escuchó, no me dijo te perdono, no me dijo nada, pero estuvo como 1 hora y media al teléfono escuchándome todas las cosas, porque dentro de este proceso hice una lista de todas las cosas malas que hice. Y fue sorprendente porque yo a veces ya confesaba todo, de decir, ahora estoy bien, Señor. Me iba a parar y el Señor me volvía a botar, te falta esto, te falta esto. Y ahora sí, Señor, ya estoy bien. Y me volvía, no, te falta esto. Entonces hice una lista y fue sorprendente que conté más de 57 pecados en una sola cosa, de 57 cosas inmundas. Y decía, Señor, no termina esta cosa. Entonces con él estuve esa 1 hora y media hablando y yo no me dijo ni una cosa y yo sentía que estaba todavía herido, que no me había perdonado. Y ahí yo Wow. comprendí, ahora es tiempo de orar por él, para que se sane, para que el Señor le saque ese rencor, que no puede estar con eso en su corazón. Entonces empecé a pedir, Señor, sánalo, restáuralo. Después el Señor me habló de la humildad también, me enseñó la armadura de Dios, que también yo la conocía y qué sé yo, pero ahora me la enseñó desde la humildad. Me decía, bueno, yo soy su esposa. Dice, Señor, soy tu sierva. Dice, entonces, como tu buena sierva, yo oro por mi esposo y en tu nombre, digo, someto todos sus miembros, su cuerpo, su ser, sus pensamientos, emociones, qué sé yo, a la obediencia a Cristo. Cúbrelo con tu sangre, Señor, y coloco sobre su cabeza el yelmo de salvación, para que sea tu palabra la que lo guíe y subordine su conducta. Y con una humildad que yo antes no tenía. Hablándole al Señor así como súper sometida, Señor, y ahora con todo mi amor ciño los lomos de mi esposo con la verdad, para que por ella él pueda ser protegido, no sea engañado, Señor, y él también lleve verdad tuya a los demás. Pues, Señor, lo visto con la coraza de justicia, para que no sea dañado por el enemigo, resplandezca tu justicia, qué sé yo, y después ya el calzado de la presta del Evangelio de la paz del Señor lo calzo a mi esposo para que camine en rectitud, en justicia, en obediencia, que no se dé aparte ni a diestra ni a siniestra, y el escudo de la fe, Señor, para que pague los dardos del enemigo, que todas esas raíces de amargura, las trampas que el enemigo le pone de que yo no voy a cambiar, de que no hay solución, de que esto ya se murió, todo eso sea extinguido, Señor. Padre, y la espada de tu espíritu, para que le perfore la lengua mentirosa al enemigo. Pero para todos los que están oyendo esto que acaba de decir ella, que es muy cierto y verídico, funciona, pero cuando ustedes primero se han arrepentido. Porque si usted no ha hecho su proceso de interiorización, de que Dios lo sane, de que Dios lo repare, Dios lo ponga donde tiene que ir, y usted sale a creer que esa punta de oraciones que su esposo va a venir, no funciona de esa manera, ¿cierto? Primero mi Cierto, no, arrepentimiento. exacto. Y de hecho, desde que cambió mi oración, empezaron a ver lucecitas, como le decía, respondiendo a su pregunta de cómo llegó él. Me empezó a mandar un WhatsApp,
sí, con una información sobre un beneficio que tuvimos el año pasado del gobierno, que era una subvención para el pago de los arriendos de las viviendas. Vino en otra ocasión porque quedó debiendo un dinero acá, lo vine a dejar y yo caí sabiendo que no podía hacerlo, caí en la estupidez de igual, ay, no te vayas, dije primero, te quiero, te amo, empecé a hablar las cosas y bueno, él fue muy generoso y le pude pedir perdón ya de forma personal y él ya me dijo que sí, que me perdonaba, pero me lo dijo de la boca para afuera igual, porque bueno, yo lo creí, sí, ya me abrazó, fue muy tierno. O te lo dijo porque sabía que si no te decía que sí, no lo dejabas ir en paz, ibas a empezar a joder, a pelear, a regañar. Entonces, no, no, sí, sí, yo Sí, te amo y lo para allá iba. De condicionaste. hecho, yo creo que eso fue porque me aceptó el vasito de agua y como sabía que yo era escandalosa, Mm. yo le dije, te invito a tomar té cuando andes por acá cerca. Me dijo que sí y yo le dije, pero de verdad. Me dijo sí y se devolvió a dejarme una bolsa con su ropa. Me dijo, ¿para qué me creas? Te dejo la bolsa que tengo que venir a buscar. Ya, dicho, hecho, caímos en la estupidez de ya no somos pololos porque como me había dado un beso. Y me dijo, sí, me dijo, ya, sí, somos pololos. Mm. Y ahí se fue. Y después llamo a mi hermana contándole la noticia hermosa y la hermana me dice, hija, Oscar me contó y me dice que no quiere nada, que no, que se murió, pero me dijo, no hagas caso, eso lo puede decir él, yo y hablé también con él, pero ahí a mí me cambió algo en mí el Señor. Y ahí me enseñó lo que usted me dice, lo dijo para que me quedara tranquila, para que no lo fuera ahí a perseguir ni nada. Entonces, cuando cambió mi oración por la sanidad de él, porque veía que tenía rencor todavía, y empecé a orar de esa forma como le mencionaba, después pasaron unos días y él me empezó a escribir a mí estos mensajes del beneficio del gobierno. Yo ya no le contestaba porque igual me sentí un poquito por lo que había hecho. Pues yo le había creído que sí, que ella iba a venir y todas esas cosas. Dije, ya no le voy a contestar, aparte que la dueña de casa acá, como soy cristiana, tampoco no me quería y la última vez me dijo, la señora quiere que te vayas. De hecho, el año pasado también quería que me fuera, me decía que cuándo te vas a ir, me decía mi esposo. Y él también era porque tenía interés de la casa porque es bonita, es barata y todo eso. Yo quedé sorprendida. Y esto también para que la esposa o los esposos entiendan que él me decía todas esas cosas, pero no hay que hacer caso a lo que nos diga el hombre o la mujer, porque el que tiene la última palabra es Dios. Entonces yo me desanimaba, decía, pero ya no me quiere. Y yo le decía, no importa, Señor, tú eres el que tienes la última palabra. Tú trabajas en los corazones, decía, no importa lo que él diga, pero sí Mm. había que saber ponerse en pie. Ahí entonces me va. Luego, volviendo al tema del beneficio, ya cambié esta oración y él me mandó 3 veces el mismo mensaje. Y a la tercera dije, ya le voy a contestar. Y le digo, Oscar, ¿sabes? Te agradezco lo que me está informando, pero yo no puedo hacer nada. Digo, yo no puedo postular porque tienes que hacerlo tú, que tú postulaste el año pasado, tú eres el que está en el contrato del arriendo, entonces, gracias igual. Hasta que él sabía que yo no trabajaba, yo tenía tenido que pagar las cuentas y ahí también veo la provisión de Dios y veo que es el que suple mis necesidades en todo aspecto porque Ujú. el año pasado también quedé en peores condiciones. Estaba con mi prima de 10 años en ese tiempo y no tenía trabajo, no tenía que pagar arriendo, luz, agua, los servicios básicos y mi esposo se fue y no me pagaba, no me ayudaba en nada. Y sí, gloria de Dios que no me faltó nunca el pan, no me faltó nada. Y ahora pasó lo mismo, claro que no tan terrible porque habían cosas igual y tengo trabajo. Y parece que multiplicó más también en la medida que me acercaba, más me sobraba un poquito de dinero. Entonces, cuando ya le contestó a Oscar, yo no me esperaba, yo seguía orando, pero yo no me esperaba, no tenía esperanza de que él iba a decir, ya, yo hablo con la señora y yo le saco la firma para que te pueda dar el beneficio el gobierno. Y ahí yo dije, oh señor, ¿pero qué le pasó? Si él dijo que no quería nada conmigo, no quería responsabilidad, no quería saber nada de esta casa, nada de nada. Y yo, bueno, hay que ser mesurada, no ser tan efusiva tampoco y dije, bueno, te lo Prudente, agradezco. hay que ser prudente. Exacto. Entonces, te dijo, te agradezco. Dije, sin darle mayor énfasis tampoco, porque después comprendía que también él tenía que comprender que soy su esposa, que no, es su deber igual de estar preocupado como cristiano, independiente que sea su esposa o no, pero el preocuparse por el prójimo. Ujú. Entonces también ser agradecida, pero tampoco sin exagerar, porque nuestro deber es ayudar a los demás también. Entonces, como dice usted, ya prudencia, fui cortés, sin ser cargante, seguí orando y no se demoró nada cuando vino y yo no estaba en la casa, eso fue antes de ayer. Me di de cabezazos contra la pared porque yo quería verlo, andaba haciendo un trámite y ahí también el Señor me enseñó otra cosa, la obediencia, porque Él me vino a dejar ese dinero que debía y yo en vez de ir a pagárselo al tiro a la señora, como esta señora no teníamos tan buena, ella no me quiere por el hecho de ser cristiana y cosas, entonces yo guardé la plata. Me guardé, dije, le voy a pagar a fin de mes
cuando le pague el arriendo y se lo deposito mejor y así tengo el certificado del comprobante y así me evito tener que ir a verla porque aparte me hablaba muchas cosas feas de mi esposo y ya no quería eso. Y caí en el error porque quedé sin trabajo y empecé a sacar la plata no para comprar cosas tontas, sino que para comprar el alimento. Ujú. Entonces ahí yo dije, bueno, si hubiera sido obediente como mi esposo me dijo, yo hubiera tenido que ir a pagar ese dinero, yo no tuviese que haber ido a hacer este trámite y hubiera estado en mi casa cuando él viniera. Y ahí también el Señor me enseñó esa obediencia a mi esposo. Y yo dije, tenía que haber depositado esta plata en el momento, tenía que haber confiado en el Señor que no me iba a faltar porque igual él me iba a proveer de alguna parte. Y si yo no hubiera gastado esa parte de dinero, yo no hubiera tenido que haber ido a la notaría a cobrar lo que me debían del trabajo y hubiera estado en mi casa. Y yo ya dije, ya se me fue toda la esperanza. Dije, quizás cuando lo voy a ver, ya firmó. Y después veo que faltaba un papel. Y le digo, Oscar, ¿sabes qué? Mira, no te llevaste todos los papeles. Te faltó firmar a ti y falta que esta señora firme este otro comprobante y me falta tu finiquito, que es cuestión de su trabajo. Y así dije, igual te agradezco. Ya también ahí fue una cosa tonta porque me di cuenta que de nuevo ya estaba desde la desesperanza y ya estaba con mi fuerza un poquito decaída, porque igual pasan esos procesos. Entonces yo decía, Señor, ya necesito un empujoncito para mantener mi entusiasmo, mi fe, mi esperanza. Y el Señor siempre me contestó, siempre me estuvo dando un empujón cuando ya me estaba cayendo, porque mi problema era la impaciencia también. Entonces, ahí me vuelve a sorprender el Señor. Me dice, ya, no te preocupes, yo voy a ir a dejarte los papeles en la tarde. Y yo dije, oye, pero ¿qué está pasando, Señor? Si él no quiere nada conmigo, me está ayudando, y ahora se va a dar el trabajo de venir en la tarde. O sea, wow, ¿qué cosa estás haciendo? Ya, no le insistí, le dije, ya, muchas gracias, no lo presioné a que viniera. Sí tenía deseos de, ¿a qué hora vas a venir? Dije, no, no le voy a preguntar nada de esas cosas, voy a esperar tranquilamente. Y esperé, pasaron las horas y no llegó. Pero yo ya estaba en la tristeza otra vez. Dije, no va a venir, Señor. Y ahí el Señor me da el aliento nuevamente, me escribe, me pide disculpas, me dice, discúlpame, no voy a poder ir por la hora, ya es muy tarde. Ya acá estamos en cuarentena y hay toques de queda de cierto horario. Ujú. Entonces ahí también noté que él ahora me estaba diciendo hola, porque antes sus mensajes eran bien secos, era lo justo y lo necesario sin saludar ni nada. Ujú. Y ahora me di cuenta que me decía hola y me estaba avisando, cosa que antes tampoco él hacía, no me avisaba nada. Y ya pues yo quedé súper contenta, le dije, ya no hay ningún problema, haga como usted le parezca, y nada más. Y él no me contestó y vino ayer, cuando les pedí la oración a ustedes. Y ahí yo veía como el Señor obra solo, igual estaba con ansiedad, sí hay que reconocerlo, me levanté a las 7 de la mañana y estaba despierta antes de las 5 y me dormí y me acosté a las 2 de la mañana, es una cuestión súper rara. Y no podía dormir porque tenía tanta emoción y decía, hoy gracias Señor, ¿y qué va a pasar? Y la expectativa, y decía, le voy a esperar con un desayuno rico porque no me dijo la hora. Ah, y eso también hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo sabía que mi esposo me dijo que iba a ir en la tarde, el día anterior, cuando yo no estaba, me dijo voy a ir en la tarde. Y como el otro proceso, él cuando vino, encontró la casa un fiasco, un desastre. Entonces yo ahora aprendí la lección de que había que estar preocupada siempre de la casa, que encontrar ordenado. Entonces yo dije, me dijo en la tarde, entonces yo voy a ir a la notaría. Pero dentro de mí algo me decía, él tiene esa costumbre de hacerme la pillada para ver si es que en verdad cambié. Dejé la casa bien ordenadita, ya igual no se mantenía, ya aprendí, gracias a Dios, a tener mi casa limpia, agradable. Entonces pude ir al menos tranquila a hacer mi trámite, de que al menos no se iba a llevar esa mala impresión. Y las 2 veces que ha venido a la casa, se ha encontrado la casa impecable. Entonces ya no tenía esa preocupación. Ayer me levanté, como le decía, a las 7 de la mañana para, dije, voy a hacerle un desayuno rico, me puse a amasar pancito, le voy a hacer todo lo que quiera. Llega la hora de la mañana, el desayuno, no pasó nada, no llegó. Y yo decía, ya no importa, Señor, si no viene para el desayuno, va a venir al almuerzo porque él me dijo que iba a venir. Así que dije, ya, ¿qué voy a hacer? Voy a esperarlo con un almuerzo rico, con su almuerzo favorito. Si es que quiere, tampoco lo voy a obligar, decía yo, pero si quiere le voy a tener una comida rica, porque viene del trabajo. Así que empecé a tener las cositas preparadas, como sé, que todavía me demoro en cocinar. Dije, lo voy a hacer temprano. Y lo hice temprano, pasó la hora, no vino al almuerzo y decía, ¡ay, Señor, qué pasó! No viene. Decía, y ya me quería venir la tristeza, empecé a escuchar mensajes, después dije, ya voy a escribir a los hermanos, voy a pedir oración también para que el Señor despeje ahí, y empecé a reguer el patio como 3 veces, porque decía, no viene, Señor, y ya no quería entrar en ese proceso de la desesperanza, de la angustia, porque decía, ¿para qué? Decía, ¿para qué? Si sé que está mi respuesta, sé que está la bendición, hay que esperarla, no me voy a permitir el llanto, la queja,
Así que empecé a hacer cosas en la casa para distraerme y de repente estaba en mi dormitorio, parece que estaba orando, me paro de orar porque el Señor me había puesto que orara para que despejara los caminos de cualquier traba que hubiese, despejar los tránsitos, qué sé yo, porque estaba trabajando como Uber, porque quedó sin trabajo. Entonces me puse eso en el corazón, oré en eso, ya me paré y empecé a hacer las cosas cuando lo veo en la puerta. Y llegué súper sorprendida porque dije, wow, qué pasa. Y los saludé, o sea, me saludó, igual fue súper, primero, como seco, serio, y yo también traté de actuar como él, pero cortésmente, le ofrecí agüita, ser amable, y me empezó a doler la guatita, él no se conmovía para ¿Cómo? nada, ¿Te empezó a qué? No entendí. a doler el estómago, Ah, es ok. que tenía una... Y yo también ahí exageré un poco más. Y me Ah, puse a poner un poquito más para ver que se conmoviera. Y yo decía, porque no quería que se fuera, porque decía, pucha, ya se va a ir. Y yo veía que si bien es cierto, bien prudente, no se mostró así, ay, ¿qué te pasa? Pero sí noté que sí estaba preocupado porque no se iba. Se quedó sentado ahí en el sillón. Y yo decía, Señor, si él no me amara, si fuera verdad que él dice que no le importo, él se va, me deja. Y dije, ya, ¿para qué? Me empecé a relajar, se me quitó el dolor y empezamos a conversar. Le dije, ¿te puedo pedir 10 minutos antes que te vayas? Y me dijo que sí, empezamos a conversar. Le hice ver, le pedí de nuevo perdón porque habían cosas que a él todavía le dolían. Y le dije, mira, él tenía 2 hijos con otra persona y yo también cometí caí en ese error. No que tuviera problemas con los niños, sino que sabía, como lo veía tan indiferente a veces, que después entendí que era mansedumbre, ofendía a los hijos, pero no con ellos, sino que decía, pero si tus hijos son unos desordenados aquí, va, y él le dolió esas claro. cosas. Entonces yo le dije, Oscar, te pido perdón, perdón, de corazón, tú sabes que yo no tengo nada en contra de tus hijos, lo decía para ver si te hería, para sacarte de ese estado de que yo pensaba que era indiferencia. Y él me dijo, sí, sí, te perdono, te perdoné, y noté que me miraba muy profundamente a los ojos y decía, Señor, algo debe estar viendo, yo soy sincera, pero también entiendo que debe tener sus dudas o su inseguridad después de todo lo que ha pasado. Entonces empezamos a conversar, ya luego hablamos del tema del matrimonio, también le hice ver con humildad y sin culparlo, porque también ese es otro error, que hay que hablar desde nuestra responsabilidad. Entonces yo le decía a Oscar, mira, el matrimonio, el Señor no me lo entregó solamente a ti, sino que a ti también, o sea, la carga es de los dos fallamos, pero yo reconozco que mi culpa fue más visible, más escandalosa, yo no te reclamo nada, entiendo lo que hiciste, no lo justifico, pero lo entiendo humanamente porque ¿quién soporta una gotera día y noche en la cabeza, como dice el proverbio? Que la mujer rencillosa molesta como una gotera. Entonces, o dice que es mejor vivir en un desierto que como mujer rencillosa. Entonces digo, sí, entiendo que te hayas tenido que ir y todas esas cosas, pero quiero que sepas que no estamos bien. Dije, yo sé que tú me amas. Ella fue más sincera, más confrontante. Me dijo, porque no creo que el amor se vaya. Dije, porque ni las muchas aguas van a apagar, van a ahogar el amor, ni el fuego va a apagar, extinguir el amor, porque Dios es amor, es eterno. Decía, entonces, usted, así, bien, bien humilde, bien, bien disminuida, por así decirlo, entre comillas, estoy hablando locura, también quería que reaccionara, o sea, que meditar. O sea, entonces usted me puede decir que el amor se acabó, porque yo sé que usted me ama porque está preocupado de mí. O sea, usted no tiene obligación de estar acá conmigo, por ejemplo, de que yo tenga ayuda. Y hay que tener voluntad, además de parte de Dios. No te digo que regreses ya, no te estoy presionando porque entiendo que hay que tener el tiempo de sanarse y yo apuré los procesos la otras veces. Entonces yo quiero que usted entienda que sí, yo lo amo y donde yo esté, te voy a esperar, le decía a él, independiente de lo que a usted le pase, pero tiene que usted saber que estamos en desobediencia. O sea, hay un Dios que es ordenado. Si le dice al hombre que no abandone a su esposa y a la mujer que respeta al marido, decía, los dos fallamos, ¿se da cuenta o no? Decía, a tratar de ver, usted está en desobediencia, yo también me equivoqué y hay que reconocer que Dios le dijo al varón, no abandone a la mujer, porque el Señor sabe que el hombre es tendiente a hacer esas cosas y que la mujer somos tendentes a ser irrespetuosas. Pues si no lo hubiera dicho al revés. Solamente escuchaba, sentía y escribí Corintios 13 a mano, empecé a hacer cuadritos, después lo otro que me ayudó mucho, con las palabras del Señor, las promesas. Entonces miraba ese cuadro que yo escribí de primera de Corintios 13 mientras le hablaba, a la vez estaba de fondo un video de las promesas de Dios y era muy hermoso porque cuando yo callaba, el Señor, y él escuchaba, por ese video el Señor estaba confirmando lo que yo estaba diciendo. Fue una cosa muy maravillosa. Entonces él solamente sentía. Y yo le decía, Oscar, y también
¿usted ha pensado en Adán y Eva? Que eso fue otra enseñanza hermosa que el Señor me enseñó en este proceso. Yo le decía, Señor, Adán y Eva caminaron contigo, te conocieron, compartieron de ti. Sin embargo, fueron expulsados del jardín del Edén. Dije, ¿cómo habrá sido esa primera vez fuera del jardín del Edén, Señor? Para Adán, que por culpa de la mujer, que fue lo primero que hizo Adán, excusarse, es que la mujer que me diste me hizo comer esto. Entonces yo le decía a Oscar, ¿usted ha pensado lo que sintió Adán cuando se vio fuera del paraíso? Las discusiones que tuvieron que tener, que por tu culpa, que quizás esto, o la primera noche fuera del jardín del Edén, el frío, los animales, quizás matándose, lo que tuvieron que sentir, y sin embargo ellos, como conocieron a Dios, sabían que la familia la instauró Dios, y siguieron juntos, no se separaron. Entonces, lo que yo hice fue tan grave como separarte de Dios. Imagínate que ellos ni siquiera tenían la esperanza de la salvación en Cristo. Imagínate lo horroroso que tuvo que haber sido esa separación de Dios, no tener esperanza esa primera noche, ese primer día donde Adán tuvo que trabajar, siendo que antes tiraba la mano y sacaba algo para comer. Se mantuvieron juntos, Oscar, porque eso es lo que Dios quiere para la familia. Nuestro primer ministerio es la familia. O sea, no sacamos nada con ir a predicar a otro teniendo el caos en nuestra casa. Yo le escuchaba nomás y después le dije, entonces me decía, yo sé que me ama, decía, ¿para qué vamos a prolongar una situación? Decía, tan larga, si el Señor nos quiere ver felices, nos quiere ver unidos, y es cosa de disponernos, porque los dos fallamos. Nos faltó Cristo, le dije, nos faltó ser sinceros con Él, porque estábamos los dos por separado. Y ahí yo empecé a ver que Él empezó algo a pasar en Él. Y yo, bueno, ni siquiera dije, yo te digo esto solamente para que lo tenga presente. No te quiero a la fuerza acá, decía, porque ya lo intenté y no funcionó. Sí me interesa verte allá en el cielo un día, que usted pueda estar salvo, ponerse a cuenta a Dios, porque mientras haya soberbia, el Señor no escucha nuestras oraciones. El Señor escucha la oración de un pecador arrepentido, no del que quiere hacer su vida a su voluntad, porque Él es el que nos gobierna. Entonces usted no me puede decir a mí que aquí se acabó todo, o que usted quiere vivir su vida a su manera, porque entonces ya no lo ciñe Dios, se ciñe usted mismo. Y como Él testifica que ustedes son dioses, porque no lo tomamos en cuenta. En vez de decir, si Dios quiere, haremos esto, si Dios quiere, vamos a conseguir esto, decimos, yo voy a hacer esto, quiero esto y esto. Usted no puede vivir su vida a su manera, así como yo tampoco. O sea, yo también cometí mi falta, también estoy mal, pero yo sé que voy a estar bien a la medida que me acerque a Dios, le decía. En la medida que yo esté apegadita a Él, no me va a faltar nada, puedo vivir sin usted aunque lo extraño, le dije también, porque es mejor dos que uno, o si uno duerme solo, ¿cómo se calentará? Dice la palabra, y yo he pasado esos fríos, he sentido la ausencia de tener tus piecitos, le decía, por ejemplo, pero cuando pasa eso le digo, Señor, tengo frío, dame calor, y el Señor me da calorcito y duermo tranquilo, pero yo sé que usted no es así. Yo sé que en su caso no está así porque se está matando trabajando, porque mientras no estemos bien con Dios no tenemos paz y solamente nos estamos engañando, le decía, llenándonos de trabajo, llenándonos de cosas. Usted no me puede decir a mí, o me lo puede decir, pero se está engañando a usted mismo, pero a Dios no nos lo podemos engañar. No hay paz cuando no estamos con Dios. Y él me escuchaba, y a todo esto se estaba acomodando en la cama porque estaba ya en el dormitorio y lo veía tan cómodo, y seguía leyendo Primera de Corintios 13, y ya de repente algo pasó cuando me dijo, sí, sí te amo. Y fue como hermoso, y me abrazó, y fue así como se dio ese momento. Entonces lo importante que yo aprendí que hay que poner por obra la humildad, primero a Dios, no contender con los esposos, ganárselo sin una palabra, porque cuando el esposo o no entiende mucho o supuestamente somos nosotros los que entendemos un poquito más, como decía usted, no tirar las perlas a los cerdos, a lo mejor indicarle la palabra con mansedumbre, pero si ya no la acepta, ya no hay que insistir, no, dejémoslo y ganarlo con nuestra buena conducta, porque así también le permitimos al Espíritu Santo que lo redarguya de pecado, entonces se van a empezar a avergonzar ustedes, los varones o la Obvio. esposa. Es que Entonces, nadie, eso hay que hacer. nadie convence a otra persona. Nosotros no podemos convertir a nadie. Es Dios, es Jesús. Pero hasta que uno no deje de estorbarle al Señor, el Señor no se va a meter ahí en medio de los dos, ¿sí? O sea, uno trata de meterse en el rol de Salvador y ahí es donde le va a estorbar a Dios. Y si el otro no busca, bueno, no importa. Por lo general yo me he dado cuenta, con los testimonios que ustedes comentan en su enseñanza y con tantos procesos, que la restauración
por lo general es uno el que está llamado, el otro hay que entregárselo a Dios. Y ese uno que el Señor escoge, bueno, todavía no lo tengo tan claro, pero me da a entender que quiere hacer la voluntad de Dios o la tiene un poquito más desarrollada que el otro. Y hay que ser valiente y esforzarse y no tirar la toalla, pero también hay que ser bien autoanalítica, bien sincera, hacerse examen de conciencia a diario. Eso es lo que la hermana cuando yo ya estaba desesperada, pidiendo auxilio, pero me decía, pero sé sincera contigo misma, ¿estás preparada para recibirlo? Y yo empezaba, no, sé, me decía, ¿vas a saber callar cuando haya algo que no te va a gustar? O vas a saber que tienes que tener el alimento a tal hora, ser ordenadita, que él esté tranquilo, que no tenga problemas, o saber entender su silencio, no malinterpretar las cosas, o cuando no te haga o no te cumpla algún deseo, ¿vas a saber soportarlo? Yo, todavía faltan cositas. Entonces, siempre estar examinando nuestro corazón, nuestro camino y sincerarse con el Señor y ver bien qué lo está motivando a pedir, porque dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque estamos pidiendo para gastar para nuestros propios deleites. Entonces, eso es otra cosa que aprendí, que podemos estar ofreciendo oraciones aparentemente piadosas, con buenos fines, pero estamos encubriendo algo oculto que no es agradable al Señor. Se llama egoísmo, codicia, que por ahí hablaba con otra hermana que me decía que quería que volviera porque quería tener su casa, que no quería vivir con su mamá. Entonces ahí también me decía, Señor, y lleva muchos años, decía, muchos, y eso me angustiaba a mí también, que decía, Señor, yo no quiero pasar años y años en esto, me desesperaba. Entonces ahí el Señor me enseñó que no hay que pedir con fines egoístas, que por eso es que no estamos recibiendo. Nosotros tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y que nuestra meta final es la santificación, es salvar nuestra alma, llegar al reino, porque allá no va a entrar ninguna cosa inmunda. Entonces, ¿cómo vamos a querer tener o de qué nos sirve ganar todas las cosas de la vida, sea esposo, esposa, casa, bienes, si vamos a perder nuestra salvación? Entonces el objetivo primero nuestro como creyentes es santificarnos, es saber estar bien con Dios, y lo demás va a venir por añadidura. El esposo es una añadidura, o la esposa es una bendición para ayudarnos, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios mismo nos creó para tener compañía, entonces no es su voluntad que estemos solos. Entonces, ¿para qué preocuparse de que si va a llegar o no va a llegar? Preocupémonos de despojarnos del viejo hombre, de las obras de la carne, de las cosas que son desagradables para Dios, y a entregar una adoración sincera, una entrega a Dios genuina y no religiosa, porque hablamos cosas y nos salen del corazón. Entonces, esto es lo que Dios ve, y por eso que nuestra bendición se retrasa, porque no estamos pidiendo como el Señor quiere. De hecho, eso también me ayudó bastante cuando le decía al Señor pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque muchos lo olvidan, y es Él el que está en acción en este momento. Cristo está en el cielo intercediendo, pero el que nos ayuda es el Espíritu Santo. Entonces yo sabía, Señor, por favor, Espíritu Santo, apodérate de mi boca, de mi ser, de todo. Ayúdame a pedir como conviene, porque yo no sé, yo no sé pedir lo que conviene, pero tú sí sabes. Saber hablar en positivo, salir del lenguaje del negativismo, de la derrota, que no hay más esperanza, que me dijo que no me amaba, que me dijo que no sé qué, que ya lo veo con otra, que ya no, esas cosas no importan. No andamos por las apariencias, porque el mundo está bajo el dominio del maligno. Él puede manipular las circunstancias, pero nosotros andamos por fe, como viendo al invisible, llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces, a medida que declaramos esas cosas, se van a hacer una realidad, porque lo que declaramos por nuestra boca, eso va a ser. Tenemos en nuestra boca el poder de dar vida o dar muerte, y el que ama su lengua va a comer de sus frutos. Y, Entonces, y hablar todo eso positivo. viene es de la obediencia, ¿ya? Leer la palabra, obedecerla, y el Señor va dando la instrucción, ¿sí? Eso es todo realmente. Claudia, pues yo creo que ya para no hacer tan largo el video, porque pues trata uno que las personas, hace todo este material para que la gente se instruya, lo vea, pero siempre son como pendientes de que sean minuticos de 5, cosas que uno dice, así mismo leen la palabra, aunque esperan que un versículo les cambie la vida, ¿no? Te damos muchas gracias, gracias por el testimonio, realmente fue muy enriquecedor. Veo que el Señor te ha tratado de una manera sobrenatural, y así es como realmente toca empezar. Y bueno, Bueno, pues agradecerle la oportunidad, porque también fue uno de lo que dije al Señor, que iba a testificar de él, de su obra, tener en cuenta que Dios no es un Dios de oportunidades, sino que mientras haya vida hay esperanza siempre. No nos va a limitar. La medida está en que nosotros seamos obedientes. Ya cuando somos desobedientes con el conocimiento, ya no queda más sacrificio ni ofrenda por el pecado. Entonces,
ser obedientes, poner por obra, no engañarnos, amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente, buscando su reino, su justicia, que no decaigan sus brazos, que el Señor les bendiga su ministerio, es algo hermoso. Amén, Nosotros, amén. Bueno, Dios Claudia, les bendiga. muchas gracias. Dios te bendiga. Estamos hablando Amén. entonces. Bueno, Chao. que Dios les bendiga. Cuídense. Chao.